Desde sus hogares para estarse alimentando a través de la palabra del Señor. Estuvimos en el libro de los Hechos, también en el capítulo 2, y estuvimos analizando los primeros versículos de este capítulo, hablando del día en el cual el Espíritu Santo tomó como morada permanente a la iglesia, y así es como se inicia una nueva era, una nueva etapa dentro de la iglesia, una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y les compartía yo que no es el momento en el cual la iglesia se funda, como muchos enseñan, porque el fundador de la iglesia fue nuestro Señor Jesucristo. Para ese momento ya el Señor Jesucristo corporalmente, físicamente, ya no está aquí en la tierra, y justamente el libro de los Hechos, capítulo 2, los primeros versículos, y en realidad todo el capítulo habla del resultado, habla del momento en el cual el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y hace de ella su morada permanente. Pero también este capítulo habla de los resultados de la iglesia ya siendo morada del Espíritu Santo, y como la iglesia fue acreditada, y así se llamó el mensaje, la acreditación de la iglesia. Y también la iglesia aquel día fue empoderada, porque el Señor Jesucristo había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hoy, hermanos, nos quedamos la semana pasada en el versículo número 12, donde nos quedamos en el versículo 13, donde se preguntaban, en el verso 12 se preguntaban qué quiere decir esto, porque había de muchas regiones judíos que vivían en otras regiones, pero también había prosélitos ahí presentes, y estaban atónitos, dice la palabra del Señor, de oír a gente del vulgo sin preparación y habiendo nacido con una lengua materna distinta, poderlos oír, poderlos expresar, poder compartir las maravillas de Dios. Y el versículo 13 nos hablaba de que había otro grupo ahí, atestiguando las mismas cosas, oyendo como un viento recio, viendo como lenguas repartidas de fuego, y oyendo cómo estas personas podían hablar en otros idiomas. Y aún con todo ello eran burladores. Y les cerraba yo la reflexión la semana pasada hablando de cómo el pecado le imposibilita al hombre ver justamente la manera como Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo les decía, hermanos, cuestionaba y decía, bueno, ¿cómo reaccionamos nosotros ante la palpable evidencia como Dios se va manifestando en la vida de nosotros? Y los invitaba a que nunca perdiéramos la capacidad de sorprendernos de lo que Dios viene haciendo. Ahora, esa acreditación que sufre la iglesia aquel día, y ese empoderamiento que al mismo tiempo recibe aquel día, de manera inmediata, hermanos, se ve reflejado en la vida de un hombre. No solamente en la vida de la iglesia, que pudo hablar en diferentes idiomas, sin ser su lengua materna, sin haber estudiado para aprender un nuevo idioma, sino que vemos, hermanos, a un hombre que pueden ustedes estar seguros que aquel día, cuando se levantó de su cama, no amaneció pensando que aquel día él tendría que predicar. Los que cada semana estamos predicando y enseñando, sabemos que llega el día. Pasaron varios días preparando un mensaje, estando en oración, tratando de hacer la exégesis, la interpretación del pasaje lo más escritural que sea posible, y uno dice: hoy voy a predicar. Pero Pedro, hermanos, pueden estar seguros que no se levantó con ese pensamiento en su cabeza. Y aquel día, hermanos, Pedro predica un gran sermón.
Y ese es el título que recibe este mensaje. Un gran sermón y hay muchas cosas que analizar aquí. No sé si vaya yo a llegar hasta el final de todo lo que he preparado para esta tarde, porque es abundante. Pero lo que podemos ver, hermanos, de primera instancia, a partir del versículo 14 del libro de los Hechos, capítulo 2, algunos aspectos, y nos dice el versículo 14 que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Este sermón que predica Pedro aquel día, hermanos, es el primer sermón, es la primera predicación que encontramos en el libro de los Hechos. Porque si hay un libro donde se quedan registradas muchas predicaciones, es precisamente en el libro de los Hechos. Hay más de 10 predicaciones aquí registradas. Y hermanos, cada uno de esos sermones son grandes sermones. Ahorita lo vamos a ver con el sermón que predicó Pedro aquel día. Pero si seguimos avanzando en el libro de los Hechos, podemos ver grandes sermones del apóstol Pablo, primero dirigiéndolo al pueblo judío y luego predicando a los gentiles. Grandes sermones predicados. Pero no vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de Pedro esta mañana, porque es el pasaje que hoy nos está ocupando. Porque algo diferente ya para ese entonces había ocurrido, no solamente en la vida de la iglesia, sino también algo diferente había surgido como una transformación en la vida del apóstol Pedro. Hoy se mencionó precisamente en la oración, se mencionó algunas cosas de las que normalmente tenemos presente en la vida de Pedro. Un Pedro arrebatado, un Pedro impulsivo, un Pedro como regularmente usamos el lenguaje en las iglesias. Muy carnal el apóstol Pedro, dejándose guiar precisamente por sus temperamentos, por sus pasiones, pero no obrando siempre, hermanos, conforme a la voluntad y el poder de Dios. Es más, cuando fue arrestado el Señor Jesucristo, Él negó a su Señor en 3 ocasiones, y conocemos lo suficiente en la historia. Pero aquí Pedro, hermanos, fue el que tomó el liderazgo. Él fue el que sintió la carga. Él es el que Dios escogió para predicar tan importante sermón aquel día. Y esto tiene una conexión con lo que Pedro, allá en el Evangelio de Mateo, cuando le está diciendo: oye, Señor, no vayas. Oye, Señor, el Señor le dice: Pedro, sobre esta roca. Bueno, no fue en aquella ocasión, fue cuando hizo la declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, corrijo. Y el Señor le contesta: Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Con ese pasaje muchos han hecho a Pedro han hecho portero del cielo. Seguramente lo ven como un manejo con el que de repente me ven a mí abriendo las puertas del templo. Son muchas. No. Es Pedro aquel día que hace uso de aquellas llaves para predicarle a sus compatriotas, a los judíos. Pero ya no es el Pedro timurato, ya no es el Pedro impulsivo, ya no es el Pedro carnal. Ahora es un Pedro distinto, lleno del poder del Espíritu Santo. Porque debemos de tener en cuenta, hermanos, que solamente habían pasado 50 días de que el Señor había sido crucificado. No podemos olvidar eso. Los ánimos todavía estaban a flor de piel. Había muchas susceptibilidades. Y los enemigos del Señor seguramente todavía aplaudiendo que aquel enemigo político y espiritual ya no estaba en medio. Y Pedro, hermanos, habla con valor, habla con pasión, habla y además otra cosa. Vamos a podernos dar cuenta cómo debe ser una predicación. Debe ser una predicación con pasión.
Debe ser una predicación con convicción, creyendo lo que estás predicando. Pero también al menos puedo compartir otra cosa. La predicación tiene que ser siempre escritural dentro de su debido contexto, para que sirva para los propósitos, para los fines en los cuales Dios nos ha dejado como herencia su bendita palabra. Cuando una predicación está llena de experiencias, de chistes, inclusive a veces hasta de malas intenciones, eso no puede ser que venga de parte de Dios, ni que el predicador esté siendo usado por el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 4, dice la palabra del Señor. Pablo recomendándole al pastor al hombre que había sido dejado como pastor en la iglesia de Éfeso, y lo exhorta y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le estaba rogando con tanto cuidado? Dice el versículo 2 que el ruego tiene que ver precisamente con la predicación de la palabra. Le está diciendo que prediques la palabra. ¿Cuándo? Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Vean estas cosas que a veces las predicaciones tienen. Porque algunas predicaciones animan, fortalecen la vida de los oyentes. Pero otras predicaciones, hermanos, sentimos que aquella predicación viene directamente para mí. Hasta sentimos la predicación fuerte. Hasta pensamos que el predicador viene enojado. Pero la palabra del Señor a veces nos anima, pero a veces la palabra del Señor nos reprende. Pero también dice que debe exhortar con toda paciencia. Pero no solamente con toda paciencia, sino también con ¿qué, hermanos? Así como debe tener toda paciencia, debe tener toda doctrina. Buena doctrina dentro de su debido contexto. Regresando al libro de los Hechos, hermanos, nos vamos a dar cuenta de lo que Pedro aquel día está a punto, hermanos, de predicar. Y Pedro dice el versículo 14 del libro 2, del capítulo 2 del libro de los Hechos, 2:14 del libro de los Hechos, dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Pedro no está pidiendo permiso para ser oído. Y esto demuestra valor. Y esto demuestra convicción. Porque algo había ocurrido instantes anteriores, cuestión de segundos. Porque no podemos dejar de ver la conexión que trae este pasaje, la cronología de los eventos que se vienen suscitando. Dios tomando como morada permanente a la iglesia y manifestándose como lo estuvimos viendo la semana anterior. Pero había unos ahí que se estaban burlando y decían: están borrachos. Porque eso es lo que dice el final del versículo 14. Ellos se expresan: están llenos de mosto. Y a veces muchos de nosotros cometemos el error de quedarnos callados. Y decimos, nuestra justificación es que no quise confrontarlo. No quise. Y empezamos nosotros a dar argumentos. Pero Pedro no se pudo quedar callado aquel día, aquella mañana. Porque dice el versículo 15: porque estos no están ¿qué? No están ebrios.
está diciendo, óigame, no. Ya sintieron, ya vieron, ya testiguaron, ya oyeron. No me digan que están ebrios. Y Pedro les presenta una argumentación sólida. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis. Y les señala algo que es clave. Y les dice, puesto que es la hora tercera del día. Y eso es importante. Porque resulta que aquel suceso, aquel evento, se llevó a cabo a las 9 de la mañana. Recuerden la manera de medir el día del pueblo judío. De las 6 de la tarde a las 6 de la tarde. Y aquí Pedro está usando esta forma de medir el tiempo y les está diciendo, ellos no pueden estar ebrios. Son las 9 de la mañana. Es muy temprano para que realmente sea el resultado de una borrachera. Y alguien podría decir, a lo mejor amanecieron. Bueno, no era la costumbre de los judíos, era la costumbre de los mexicanos. Hay vecinos que tienen cuerda, ¿verdad? Empiezan a cierta hora del día y les llega al otro día. Y obviamente son las 9 de la mañana y están ebrios. Pero no era el caso. No era la costumbre dentro del judaísmo. Y dice, y vean ustedes, hermanos, lo que Pedro hace. Lo que Pedro hace, hermanos, es ir a lo que todo predicador temeroso de Dios y celoso de la palabra debe hacer. Y empieza a partir del versículo 16 y hasta el versículo 21, empieza a Pedro a predicar. Y Pedro no saca, no menciona lo que él cree, lo que él piensa. No está diciendo, oigan compatriotas, yo creo que lo que está pasando es esto. Ni tampoco empezó a decir, ¿y tú qué piensas? ¿O tú qué piensas? Como muchos hacen. No es lo que yo pienso o lo que los demás piensan, sino lo que realmente está enseñando la palabra de Dios y lo que realmente está sucediendo. Y Pedro, como buen predicador, va a fundamentar, va a argumentar con la palabra de Dios. Y va Pedro a un pasaje que nosotros no vamos a buscar. Por cierto, se los dejé encargado que ustedes lo revisaran la semana anterior. Y como yo sé que sí lo hicieron. Pero Pedro citó el libro de Joel capítulo 2. No lo busquen, por favor, no lo busquen ahora. Queda de tarea para la siguiente semana. Pero la semana pasada yo les dije algo. En Hechos capítulo 2 se cumplió en parte, solo una parte de la profecía del libro de Joel. Y les dije cuál parte no se cumplió. Y dice Pedro, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Es como si yo dijera en este momento, la palabra del Señor dice en tal y tal capítulo, tal libro. Y Pedro dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo el profeta Joel años antes? Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué cosa? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué cosa? Hermanos, aquella capacidad que Dios le dio a todos los que conformaban la iglesia en ese día, fue para ser testigos. Es lo que les compartía la semana anterior, para hablar acerca de las maravillas del Señor. Y en otras ocasiones, cuando he enseñado acerca de los dones espirituales, yo les he mencionado que el único don que se repite entre la lista de 1 Corintios 12 y Romanos 12 es uno, y es el don de profetizar. Y ellos profetizan, o sea, ellos hablan de las maravillas de Dios.
Y justamente se está cumpliendo eso aquel día de Pentecostés. Y dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hasta ahí estamos bien. Pero aquí hay un cambio, aquí hay una parte que no se cumplió en el día de Pentecostés. Y observen con atención. Dice el Señor: y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Y observen lo específico que es el Señor. Dice: sangre y fuego y vapor de humo. No dice el Señor como sangre, como fuego, como vapor de humo. No, habla de sangre, habla de fuego y habla de vapor de humo. Y dice el verso 20: el sol. ¿Qué va a pasar con el sol? Se convertirá en tinieblas. Ahora recuerde, si usted estuvo en la predicación de la semana pasada, y se puede uno sacar de dudas en los primeros 13 versos de este capítulo, ¿en qué momento el sol se convirtió en tinieblas? En ningún momento. ¿Y la luna en sangre? Tampoco. Antes, aquí aclara, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y dice el Señor: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, en el día de Pentecostés hay una manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios en la vida de la iglesia, que los permite hablar en diferentes idiomas. ¿Sí? Y a partir de ese momento, la iglesia, llena del poder del Espíritu Santo, sana enfermos. La iglesia, llena del poder del Espíritu Santo, resucita muertos. Pero nunca hubo sangre, fuego, vapor de humo. El sol no se convirtió en tinieblas, ni la luna en sangre. ¿Cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo va a tener su cumplimiento esa parte de la profecía de Joel capítulo 2? En el tiempo de la tribulación. Por eso Pedro aclara: antes que venga el día del Señor. Entre los cristianos estamos acostumbrados a llamarle al día domingo el día del Señor. Pero ese es un error, hermanos. Es un error al cual estamos muy habituados, pero no es un concepto correcto. Es como cuando decimos que alguien que muere en el Señor va al cielo. No es correcto, no es exacto, porque no va con el Señor. ¿A dónde va, por cierto? Muy bien, les voy a otorgar. Por ahí Jesús ahorita le va a dar 2 flyers a ustedes, a todos. ¿Algo más iba a decir? Bueno, el día del Señor estaba hablando. Va a decir: hermano, pero es que aquí estamos, hoy es día del Señor. ¿Y ayer qué fue? El día del Señor. ¿Y mañana qué va a ser? El día del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es Señor de todos los días. Acabo de enseñar estos 2 últimos miércoles un estudio que se llamó el día de reposo, y comparaba precisamente cómo para los judíos sí era ley guardar el 7º día, pero nosotros que estamos hoy aquí congregados en el nombre del Señor, no es por un acto de ley, porque ni siquiera la iglesia tiene día de reposo. Hoy estamos conmemorando la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. ¿Cuándo ocurrió? El primer día de la semana. Ahora le apodamos domingo, pero es el primer día. Ahí escuchan el estudio. Bueno, noten ustedes
cómo Pedro está explicando a aquellos que argumentaban que los que estaban hablando en otras lenguas, en otros idiomas, es porque estaban borrachos. Dicen, no, me van a perdonar, pero no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo de Dios. Porque esto que está ocurriendo hoy no es sino el cumplimiento de la parte de una profecía que está basada en la Escritura, en el libro del profeta Joel, capítulo 2. Hay muchas iglesias evangélicas, y no dudo que sean verdaderas iglesias, algunas de ellas sacan de su contexto este pasaje por ignorar que no todas las cosas se llevaron a cabo y tuvieron su cumplimiento en Joel capítulo 2, porque ignoran los sucesos que están reservados para cuando la iglesia ya no esté aquí presente en este mundo. Cuando la iglesia sea arrebatada, posterior a ello viene el tiempo de la tribulación y va a ocurrir aquellos sucesos que hoy todavía no ocurren, y el día del Señor va a ser el día en el cual Dios juzgará a este mundo. Pero Pedro, si ustedes notan, no solamente da un buen sermón porque es una predicación bíblica, sino que además tiene otro ingrediente que a ninguna buena predicación o enseñanza le debe faltar. Porque toda buena predicación y enseñanza debe ser no solamente bíblica, porque si es bíblica, entonces tiene que ser cristocéntrica. Si no, no sirve. Si no, no es buena. Si no, no es de Dios. Y dice el apóstol Pedro, ¿por qué digo que es cristocéntrica? Verso 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y alguien puede decir, oiga hermano, pero usted acaba de decir que esto va a ocurrir, esto último va a ocurrir allá en la tribulación. Bueno, aquel día, ahorita vamos a llegar ya. Yo hace rato pregunté si traían prisa, me dijeron que no, así que hoy nos vamos a las 2 de aquí. Aquel día hubo gente sana. Hubo 3,000 personas que vinieron a los pies del Señor. Pero en la tribulación, ¿qué creen? Muchos me han preguntado. Ustedes no, por supuesto. No hermanos de esta iglesia, pero me han preguntado, hermano, ¿en la tribulación va a haber salvación? Por supuesto. Porque en la tribulación va a ser predicado el evangelio del reino. Nosotros no predicamos el evangelio del reino, predicamos el evangelio de la salvación. Pero en la tribulación habrá 2 testigos y habrá 144,000 sellados que van a predicar el evangelio del reino, y habrá salvos durante la tribulación. ¿Y dónde centra Pedro su predicación? En Cristo. Porque nadie puede ser salvo de otra manera si no es a través de Jesucristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Este mundo está lleno de personas que creen en Dios. El problema es que no creen que Dios ha puesto como mediador a Jesucristo. Practican como dice el hermano Ezequiel, practican una hermosa religión, pero no creen en Cristo. Y el pasaje, por cierto, que acabo de recitar, está basado en la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, donde el Señor Jesucristo dice: yo soy el camino. ¿Quieres saber el camino? Jesús es el camino. ¿Quieres saber la verdad? Jesús es la verdad. ¿Quieres conocer la verdadera vida? Jesús es la verdadera vida. Y remata ese versículo diciendo: nadie puede venir al Padre si no es por mí.
Mi otro verso preferido al respecto es segunda Timoteo 1:5, 2:5, porque hay un solo Dios y un solo, ¿qué, hermanos? ¿Cómo se llama ese mediador? Jesucristo. Más claro, imposible. Y Pedro está diciendo eso. Oiga. Pero otra cosa. Pedro está diciendo aquel, y todo aquel que invocare. ¿Qué es invocar? Y todo aquel que invocare el nombre del Señor. Pero invocar tiene un peso específico. Porque invocar tiene varias implicaciones, y la invocación significa que la persona tiene que llamar al Señor. Eso es invocar. La persona tiene que pedir auxilio, está viendo el peligro para su vida futura y dice: Señor, sálvame, auxíliame, yo no puedo, ya vi que la religión que practico es incapaz, pero sé ahora que solamente en ti podré ser salvo, ayúdame. Es llamar, es pedir auxilio, pero además otra cosa, es tratarlo con reverencia, porque Él es el Señor. No es Diosito, no es Chuchito, no es el abuelito tirado en un sillón alcahueteando, no, es el Señor, es el Dios Todopoderoso. Y Pedro dice esto: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y vuelve Pedro a la carga. Como tiene uno pegado a Pablo, ¿verdad? Y a veces uno es injusto. Pero Pedro dice aquí, hermanos, a partir del verso 22, vuelve a la carga y Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Vean cómo la predicación va entrando en un mayor vigor, en un mayor desafío, en una mayor confrontación. Y dice el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, para que no haya lugar a dudas, ¿quién es el Señor? Que no haya lugar a dudas a quién se está refiriendo. Y está diciendo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Y aquí viene la confrontación. Aquí hay una refrescada a la memoria, porque les dice al final del verso 22: como vosotros mismos sabéis. El Señor Jesucristo, hermanos, no se manifestó en lo oscurito. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo a la luz de muchos testigos. Y este versículo 22, el apóstol Pedro dice: de quien estoy hablando es de Jesús, el que nació en Nazaret. De Él estoy hablando. Y este Jesús es un varón que fue aprobado por Dios. Y alguien podría decir: bueno, ¿cómo es que esta gente podría dar por hecho que Jesús fue aprobado por Dios? Bueno, hubo múltiples evidencias. Cuando el Señor Jesús tenía como 30 años, dice Lucas capítulo 3, empezó su ministerio terrenal. Y antes de empezar su ministerio terrenal fue bautizado, fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y hubo una evidencia visible, audible, visible, de que Dios estaba aprobando al Señor Jesucristo. Se abre el cielo y se oye una voz que decía: ¿cómo, hermanos? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo.
¿Y vieron descender qué, por cierto? Al Espíritu Santo. Ya cambia, como dicen en mi rancho. ¿No vieron la paloma? Yo veo palomas todos los días. ¿No vieron al Espíritu Santo? En algo que más o menos describieron como una paloma. Ahora, dice este versículo también, el verso 22. Varón aprobado por Dios entre vosotros. Y vean la lista. Las maravillas, prodigios y señales. No dice que los hizo. Dice que Dios, el Padre que está en los cielos, hizo entre vosotros por medio de Él. ¿A quién resalta? A Dios, el Padre. Pero al mismo tiempo, Pedro, en su predicación bíblica correctamente doctrinal y cristocéntrica, eleva la figura del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo Pedro: a este, antes de seguir, quiero que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 10. Porque no, la incredulidad, la ceguera que provoca el pecado en la vida del hombre, hermanos, créanme, no tiene límites. En aquella época del ministerio del Señor Jesucristo, un alto líder eclesiástico se acercó de noche a él y le dijo: Señor, nadie puede hacer las obras que tú haces, sino que si Dios no está con él. Nicodemo pudo ver más allá de sus ojos físicos. Y el resto de la historia la conocemos. Pero ¿por qué Dios aprobó a su Hijo Jesucristo? Con milagros, con prodigios y señales. Aquí está la razón. Y dice, versículo número 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Y vean los siguientes dos versos: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago. Verso 38. Aunque no me creáis a mí. Él estaba a punto de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y el Señor dice: no me creas a mí. Yo estoy diciendo esto, no me creas a mí. Pero dice el Señor: creed a qué, a las obras. Creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué obras hizo el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal? Tan solo pensemos todas las áreas en las cuales Él hizo milagros, en las cuales Él hizo prodigios, en las cuales Él hizo señales. Mostró su poder sobre la naturaleza. ¿Lo hizo o no lo hizo? No calmó el viento y la mar, lo hizo. No sanó enfermos, no resucitó muertos. Dice el Señor: no me crees lo que yo te estoy diciendo, que yo soy el Hijo de Dios, yo soy el ungido de Dios, yo he venido a quitar el pecado del mundo. No me crees, pero ve lo que hago. Dice Hechos 2, versículo 23: a este
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué notamos aquí? Que ese predicador llamado Pedro tenía una convicción en su corazón. Había pasión en su corazón. Había una sana doctrina en su corazón. Estaba comprometido con Dios y con su palabra. Era una predicación cristocéntrica, pero era una predicación con valor. Porque les acaba de decir, Jesús es el varón aprobado por Dios. Y resulta que ese varón que Dios aprobó, ustedes lo matasteis. Y dice que aquellas manos eran inicuas. Le está diciendo cosas de manera diplomática. Se lo digo a María para que me entienda. Le está diciendo, ustedes mataron al Señor Jesucristo. Ustedes lo mataron. Dice el verso 24. Este verso, hermanos, antes de pasar al 24. El versículo 23 aborda un tema que para muchos cristianos es controversial, y es el tema que la teología llama como la predestinación. Y lo único que quiero señalar esta tarde es que el Señor Jesucristo también fue predestinado por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué fue predestinado el Señor Jesucristo? Para dar su vida en rescate de muchos. Para ser Él el camino, la verdad y la vida, y que a través de Él todos tengamos la posibilidad hoy de ir con el Padre. Dice la primera carta de Juan que para eso envió Dios al Sion, para destruir el pecado. Dice el verso 24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por él. Ahora, si observamos con atención, hermanos, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Estos versículos 22, 23 y 24 contienen lo que Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los primeros versos, porque también lo menciona igual. Eso es lo que es el verdadero evangelio. Por si alguna vez nos preguntan, ¿y qué es el evangelio? Ustedes que hablan tanto del evangelio, y ustedes que son proclamadores del evangelio, ¿qué es el evangelio? Y a lo mejor ahí nos ponchan, ¿verdad? Nos dejan con el bad en la mano. El evangelio es que Cristo vino a este mundo a ofrendar su vida por todos nosotros, y que murió y que fue sepultado, pero que al tercer día, ¿qué cosa, hermanos? Resucitó. Ese es el evangelio. Y el evangelio tiene las implicaciones que nadie tiene que pagar por su propio pecado, porque Cristo ya lo pagó. Y Cristo no está muerto. No está ahí, como muchos tienen a Cristo. Como yo soy de esos cristianos a la antigua, de esos cristianos muy hacia lo romántico, hasta me causa un poco de conflicto encontrar en algunas iglesias la cruz. No está Cristo clavado, pero está la cruz. Me da carcoma, pues. ¿Y para qué tienen eso ahí? A lo mejor yo estoy mal, no lo estoy criticando, les estoy diciendo lo que yo siento. Porque Cristo no está muerto. Mejor pongamos aquí una representación de una tumba vacía,
la piedra removida. ¿Y qué vamos a estar anunciando? Que Cristo resucitó, que creemos en un Cristo que vive y que reina para siempre. Ahora, el apóstol Pedro a los predicadores aquí nos está dando una clase de homilética que qué bárbaro. Dice, yo estoy predicando hoy porque tenía que predicar, ¿quién más lo iba a hacer? ¿Va? Pero este es un gran sermón, dice el verso 25, porque David dice de él. Vuelve a hacer referencia a las escrituras. Dice, porque David dice de él. Veía ¿a quién? Al Señor. No pierdan de vista eso. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. ¿Qué cosa? No lo van a remover de donde está. Está a la diestra. No será removido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne, ¿qué cosa? Descansará en esperanza. Y hay una razón. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿De qué habla? De la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora hay una coincidencia aquí con lo que Pablo le predica al pueblo judío allá en Romanos 10, 9 y 10. Que nosotros sacamos de contexto para evangelizar a las personas, pero Pablo se lo está dirigiendo a los judíos y le está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es ¿qué? Ahí hay otra coincidencia, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Él fue crucificado, no, que Dios le levantó de los muertos, ¿qué cosa? ¿Cuál es la posibilidad? Será salvo. El Señor pagó nuestra deuda de pecado. Él nos perdona. Pero la señal de que fue aceptado su sacrificio por nosotros no es la cruz en el Calvario, no es su muerte, es la victoria sobre la muerte. Lo que cada primer día de la semana celebramos al reunirnos en la casa del Señor. Amén. Vive y reina para siempre. Usted me hizo recordar Juan 14, 1, 2, 3, 4. El Señor dice, crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, me agrada que se acuerden de lo que para mí es la promesa más hermosa que tiene la iglesia. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y yo le creo al Señor, si nada de eso fuera verdad, nos los hubiera dicho. Pero hay muchas moradas. Y el Señor dice, voy a pues a preparar lugar para vosotros. Los voy a abandonar un tiempo. O sea, no voy a estar con ustedes un tiempo. Va a venir un consolador. ¿Y cuál es la promesa? Y vendré para que donde yo estoy, vosotros también estáis. ¿Cómo no se va uno a alegrar? ¿Cómo no nuestra lengua le va a glorificar, lo va a honrar? Mire que ha habido grandes hombres en la historia, en la política, en la economía, en las libertades sociales. En la escritura ha habido grandes hombres y mujeres. Y si uno va al lugar donde fue sepultado, uno va a encontrar una lápida ahí. Y la lápida va a decir más o menos así, el nombre de la persona fallecida, del año tal al año tal, y a lo mejor unas palabras de amor de parte de su familia. Y sus restos siguen ahí. ¿Y el Señor? ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo?
su tumba al tercer día estaba vacía. Y por eso hoy está sentado a la diestra del Padre Celestial, preparando lugar para nosotros. Esta semana en otra congregación estaba yo enseñando, estoy enseñando, tiene meses acerca del libro de Apocalipsis, y esta semana nos ocupó terminar la enseñanza del capítulo 21 del libro de Apocalipsis, del verso 9 hasta el final. ¿Qué cosas, hermano? Porque habla de la nueva Jerusalén. Y me quedé otra vez boquiabierto. Aquella ciudad, bueno, ya me voy a desviar, pero aquella ciudad, hermanos, hasta los cimientos están adornados con piedras preciosas. El muro es de jaspe y tiene 12 puertas, y cada puerta es una perla, y el muro mide poquito más de 63 metros de alto. La pregunta, ¿cómo será la puerta? ¿Una perlita? ¿Una puertecita? Léanlo, hermano. Y porque Dios siempre nos da lo mejor. Dios no nos va a llevar ahí a una chocita, a la mejor a donde ahora vivimos, ¿verdad? Las calles van a ser de oro. Ahí léanlo. Si no, ya me conocen. No soy como Pedro, que va predicando en orden, a veces me meto de todo. Dice el verso 29. Estamos en la recta final, usted no se me desespere. Varones hermanos, se puede decir, vean la comparación que el apóstol Pedro hace. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro, lo que decía yo hace rato, está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, porque David no solamente fue rey, sino también profeta, porque profetizó acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, porque Dios es fiel, lo sabemos de sobra. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de la vara de Isaí, en cuanto a la carne, levantaría ¿a quién? Al Cristo. ¿Para qué? Para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesucristo, de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, a ese varón aprobado, como lo cita versículos antes, a este Jesús resucitó Dios, y vuelve a hacerles así, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Él, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Espíritu la promesa del Espíritu Santo, Pedro insiste, ha derramado esto que vosotros veis y oís. No es que estén borrachos, es el cumplimiento de una promesa de parte del Señor Jesucristo para su iglesia. Porque David no subió a los cielos, no está hablando de David, está hablando de Cristo. Ayer veía un programa que lo soporté 5 minutos y creo que fue mucho tiempo, y le dije a mi esposa, ¿cómo hablan tonteras para desvirtuar lo que dice la palabra del Señor? Y estaban hablando de la Inmaculada Concepción de María. Y quizás algunos de nosotros ni sabemos con qué se come eso, y si no lo sabemos estamos mal, Porque el único que fue de manera inmaculada concebida, ¿saben quién fue? Hasta dudan en contestarme, pero fue el Señor Jesucristo. ¿Quién lo engendró? ¿Lo engendró otro varón? ¿Quién lo engendró? ¿Y a María? ¿La engendró el Espíritu Santo? Claro que no. La Biblia no lo enseña la religión, lo enseña la tradición humana, pervirtiendo la verdadera enseñanza de Cristo.
Porque si a Cristo lo hubiera engendrado un hombre, Él no podría ser nuestro Salvador. Punto. Y dice aquí, verso 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. O sea, dijo el Padre al Hijo, el Dios Señor a Jesucristo Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Primera a los Corintios, ya no vamos a ir, pero primera carta a los Corintios capítulo 15 dice que el postrer enemigo que será vencido será la muerte. Termino con este versículo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Ahí viene otra vez la confrontación, porque siempre tenemos que ser confrontados por la Escritura. Y si usted alguna vez se ha ido aquí de esta iglesia o de otra iglesia después de un sermón enojado porque la predicación estuvo muy fuerte, pues entonces ¿a qué venimos? Si la Biblia nos presenta siempre que estamos expuestos a ella desafíos, nos confronta con nuestra condición, nos confronta con nuestra realidad. Alguna vez un hermano llegó aquí, un miembro de la iglesia de muchos años, muy querido, ya aún no está aquí, pero llegó diciendo, me fue fatal en la semana y llego aquí, pum, 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 pum. Pues si quieren que los apapache, lo siento mucho, no puedo hacerlo. Cuando el pasaje corresponda, porque el pasaje es de consolación, de ánimo, pues así lo haré. Pues no tengo la intención de todos los días estarlos maltratando cada vez que vienen. Tampoco hoy los he maltratado. Mire, he sido lo más amoroso y cariñoso. Bueno, vamos a lo serio. Dice el versículo 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel. Acuérdense que le está predicando a judíos, que a este Jesús, a quien vosotros ¿qué? Últimamente estoy mencionando mucho al hermano Ezequiel, pero ahorita me estoy acordando de aquella poesía, creo que se llama Marciano, que no fue Pilato, ni Caifás, ni Herodes. Así termina la poesía. ¿Quién crucificó a Jesús? Mi pecado y tu pecado. Y Pedro está diciendo aquí, a quien vosotros crucificaste, porque los judíos podrían haber dicho, es que fue Pilato, fue Caifás, porque lo trajeron de aquí para allá, o fue Herodes, no, fueron ustedes, papacitos, porque el Señor les dio la oportunidad, según la costumbre de aquellos días, a quien querían soltar. ¿Tuvieron la oportunidad o no? Tuvieron. Dios le ha hecho. A este ex que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Quedarán cosas para la próxima semana porque vale la pena explicar lo que sí. Solamente termino con el verso 37 diciendo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, y ahí está, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer ante esta abrumadora verdad? ¿Qué vamos a hacer? Que matamos al autor de la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿Podemos enmendar? ¿Podemos estar bien con Dios? ¿Podemos hacer algo? Sí. Pedro dice qué es lo que tienen que hacer. Lo que todo ser humano tenemos que hacer. Número 1. No me vean a mí, vean el verso 39. Perdón, 38. Arrepentidos y bautícese
En el nombre de Jesucristo. Y entonces, ahí ya no quiero entrar porque me voy a llevar otra media hora. Porque anda un movimiento ahí que se llaman unitarios, dicen, no, no te debes bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, en el nombre de Jesucristo. Y algunos de ustedes recientemente me preguntaban acerca de este pasaje. Pues aquí está la explicación. Lo único que diré ahora, para que usted se lleve en mente esto, es que este sermón es un gran sermón, que este sermón es doctrinalmente sano, pero que además este sermón es cristocéntrico. ¿Cuál era la figura que tenía que Pedro resaltar? ¿Quién pagó nuestra deuda de pecado? Cristo. Entonces te vas, Pedro les está diciendo, Él es el autor de la eterna salvación. En ese nombre te tienes que arrepentir. A ese es el nombre que tienes que invocar. A ese nombre es al que tú tienes que llamar y pedirle el auxilio que necesitas. Pero recuerden ustedes, hermanos, que ninguna enseñanza en la Biblia se contradice. Ninguna. No hay contradicciones en la Biblia. Hay aparentes contradicciones. El Señor Jesucristo dejó una comisión y el Señor Jesucristo dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y la instrucción es clara y precisa: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la ocasión de Hechos es simplemente enseñarle a sus compatriotas judíos que ellos habían matado al que Dios había escogido para salvarnos, pero que todavía había esperanza, había solución más bien a lo que ellos habían hecho: arrepentirse, ponerse a cuentas delante de Dios. Y gracias al ofrecimiento del perdón de pecados, tener en mente que solamente se puede obtener a través de Jesucristo. Concluyo diciendo, pongámonos en pie, concluyo diciendo lo siguiente. Nosotros, hermanos, somos parte de aquella iglesia que en el día de Pentecostés fue llena del Espíritu Santo. Nosotros somos parte de esa iglesia, y no lo dude, que fue bautizada por el Espíritu Santo aquel día. Han pasado los siglos, han pasado los años, y en el momento en que nosotros nos hicimos parte de la iglesia por la gracia y misericordia de Dios, conociendo al único y verdadero Dios, fuimos incrustados y bautizados en ese mismo Espíritu que tomó a la iglesia como morada permanente. Somos parte de la iglesia acreditada. Pero no solamente eso. Somos parte de la iglesia empoderada. No nos consideremos una iglesia débil, ni desnuda, ni miserable. Si nosotros buscamos todos los días cultivar nuestra relación con Dios y ser llenos de su plenitud, cuando Dios nos dé la oportunidad de estar con alguien que no le conoce, hablemos de Cristo y lo que Cristo ha hecho. No optemos por quedarnos callados. No le hagamos caso al miedo, al nerviosismo, a estar dudosos, porque me van a preguntar algo y no voy a saber. Sabemos más de lo suficiente, porque usted conoce lo que Dios ha hecho en su vida a través de Jesucristo. Tan solo les pregunto, ¿usted es el mismo ahora que antes de conocer al Señor? A lo mejor éramos muchos, a lo mejor habemos muchos Pedros aquí, pero el Pedro de los evangelios, a lo mejor de ese Pedro como el típico pescador, ¿a poco muy educados? Con un léxico muy elegante. No, ¿verdad?
Vaya. Pero Pedro dejó de ser así cuando conoció al Señor, cuando el Señor le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres. No fue el mejor apóstol ahí en los evangelios, pero hoy vimos la mejor versión de Pedro a partir de este capítulo. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. El tiempo se ha ido y espero que no haya causado pesar y cansancio en la vida de los presentes, Señor, sino por el contrario vayamos meditando en estas cosas que hoy nos has enseñado. Yo creo fielmente, Señor, que es tu voluntad y no la mía la que estos 2 últimos domingos nos ha traído a considerar este capítulo 2. Y seguramente, Señor, porque quieres provocar una mayor y mejor transformación en la vida de todos nosotros, Señor. A veces somos víctimas de nuestro pecado, de nuestro propio pecado, a veces víctima de nuestros temores, de nuestro nerviosismo. Pero gracias porque hoy, Señor, tú nos has hecho recordar que tu Espíritu Santo mora en la vida de cada hijo tuyo y que cada uno de nosotros tiene el privilegio de ser usado por ti como tu testigo, Señor. Quizás haya cosas que aún no sabemos, no comprendemos, pero lo que sí sabemos es que un día tú viniste a nuestra vida y que la has cambiado para siempre, Señor. Sigue bendiciendo a tu iglesia de manera muy especial, Señor. Hoy pongo en tus manos la vida de todos los que nos están visitando, Señor. No recuerdo el nombre de todos ellos, Señor, tú lo sabes. Pero gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque has sido tú el que los has traído. Y esperamos de alguna manera, como iglesia, Señor, ser un instrumento para bendecir aún más la vida de ellos. Y así eres tú, Señor. Utilizas diferentes circunstancias, diferentes personas, porque tienes el propósito de que cada uno de nosotros te conozca y te conozca de manera personal, Señor. Despídenos en paz, despídenos con gozo, llévanos con bien a donde nos dirijamos, Señor. Bendito seas hoy y siempre, en el nombre poderoso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Que Dios nos siga bendiciendo. Hemos concluido. No dejemos de saludar a cada una de nuestras visitas. No dejemos de orar unos por otros a lo largo de la semana.